Buenas noches, mi nombre es Fabián Liévano y esto es audioparásito.fm. Nuestro capítulo de este viernes, como pudieron denotar por esta jocosa introducción acompañada de una de las mentes pensantes gloriosas de este país, el gran Poncho Zuleta, y que viva la tierra paramilitar. Pues como ya saben, y ya hemos adquirido un tinte político, no tal vez con posturas ni candidatos, pero todo es político. Este podcast es político. El hecho de montarse en un bus, comprar un cigarrillo, caminar en la calle, ver ese hueco que tu carro cae, el precio de la gasolina, todo es político. Y por eso hoy vamos de cabeza a eso. Hoy vamos a la política y más puntualmente vamos a Colombia porque acumulamos ya más de una semana en protestas, algunas pacíficas, algunas bastante violentas, saqueos, vandalismo, abusos policiales. Creo que la mayor conclusión que podemos sacar de esta semana es solo, como nos gusta a los colombianos, relacionar nuestra identidad individual y justificar nuestra identidad colectiva a través de la violencia, porque nos encanta desde la historia. Nos justificamos como país pensando en las grandes batallas de Boyacá, en la conquista del gran Simón Bolívar, de cómo recorría en su caballo los páramos, de cómo peleó con los españoles, cómo nos libertó, cómo aguantamos, cómo luchamos. Y nos enseñan, por otro lado, que el periodo entre 1810 y hasta la Gran Libertad se llama la patria boba. Qué verdadera falacia y tristeza de la historia. Porque, si mal no recuerdo, en los años 1800 éramos muy pocos los países que podíamos llamarnos países, que podíamos llamarnos repúblicas, estados de derecho, la máxima consecución de libertades que ha visto este planeta, la democracia, la representación del voto. Una persona, un voto. La voz del pueblo es la voz de Dios. En ese momento, después de la Revolución Francesa, otro hecho que nos gusta aplaudir y nos gusta decir y nos gusta mirar hacia atrás y ver cómo descabezaron al rey. ¿Y qué pasó? Solo resultó en la subida de otro rey. Llegó Napoleón, se declaró emperador, puso rey en España y eso nos ayudó muchísimo para la independencia de nosotros. Pero ¿qué pasa con esta patria boba? ¿Cómo nos la enseñan en los colegios colombianos? Tal vez quienes nos escuchen en otros países no van a entender este concepto, pero se los voy a tratar de explicar cortamente. Como todo, hay una discrepancia. En cada nuevo proyecto hay diferentes visiones. Y acá en Colombia teníamos muy buenos pensadores, era excelente. Teníamos unos federalistas que querían construir un Estado federal como Estados Unidos, México o Brasil actualmente, y otros que ganaron, vale la pena decirlo, que querían un Estado central que se basara en nuestra capital, Bogotá, en la cual en esta noche fría de viernes grabamos este capítulo. A esta pelea y a la no unión en un proyecto de país le llamamos la patria boba. ¿Por qué? Porque según nos pusimos a pelear entre nosotros y nos olvidamos del invasor, del español, que vino y reconquistó después de una resistencia de meses en Cartagena, por eso le llamamos la heroica, donde casi un tercio o tal vez un tercio de su población murió por hambre, pues la ciudad duró sitiada meses aguantando. Y luego, cuando el pacificador llegó acá a Bogotá, no le rendimos a los pies. Tal vez eso nos puede dar una pista histórica de nuestra relación entre la región de la costa y la región de Bogotá. Pero bueno, ese no es el punto. El punto al que quiero llegar es que dicen, no nos pusimos de acuerdo como país, no creamos una identidad, pero es que pensémoslo, éramos casi los únicos tratando de crear esa identidad. Solo estábamos en la América Latina y en Estados Unidos peleando por este proyecto, por estos países, por la libertad, por la república, porque en ese momento Francia estaba bajo un emperador, España era un reinato, el imperio británico estaba en ciernes de convertirse en el imperio más grande que ha visto la historia humana, y todos representados por una monarquía absolutista. Se creó el pacto sagrado con los rusos para evitar que fuera a volver a pasar algo como la Revolución Francesa. Entonces, ¿bobos? ¿Patria boba?
Patria boba significa construir un proyecto de país, comparar ideas, saber si somos federalistas, centralistas, construir una historia, porque es que tenemos, ni siquiera actualmente existe una identidad colombiana. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva. Tenemos una posición cómoda e individual ante la vida. Cómoda. El problema soy yo, me salvo yo y el resto friega. En este momento somos individualistas, somos regionalistas. Imagínenlo en 1800, cuando no existía internet, teléfono, medios para comunicarnos de una manera tan fácil como lo hacemos ahora. Desde la independencia que se evocó en las regiones, la costa, Santander, Boyacá, Bogotá, todos Pasto, todos peleamos de una manera aparte y luego nos reunimos y tratamos de crear una identidad junto con lo que luego sería Ecuador y Venezuela. Y casi lo logramos. Y se mantuvo. Y fue un sueño, claro, con malas cosas, como todos los proyectos. Pero es que inventarse algo nuevo es complicado. Y algo tan ambicioso como un Estado de Derecho. Por eso, proseguimos con la justificación en la violencia. Todos los colombianos hemos escuchado hablar de Gaitán, de Galán, de sus proezas. Pero, ¿por qué los recordamos? Solo porque los mataron. Todos los creían el cambio y los mataron. ¿Por qué los mataron? Por tratar de decir la verdad. No me vengan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo liberal y el pueblo conservador los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos. ¡No nos Y con esto no trato de decir que las vías de hecho sean lo correcto. De hecho, trato de decir completamente lo diferente. Lo que la historia nos ha mostrado es que cuando una revolución se justifica desde la violencia, el mismo proyecto de revolución se vuelve el régimen. Por ejemplo, Revolución Rusa terminó en una de las hambrunas más grandes que ha visto el mundo. Revolución China, Revolución Cubana. Y claro, ahora me van a decir, oh, es que estás en contra del comunismo y de las ideas marxistas. Y por eso a veces creo que debemos ser más responsables por lo que decimos que por lo que hacemos. Al pobre Marx lo crucifica la historia desde hace 200 años y se perpetúan genocidios a través del mundo en su nombre, cuando él incluso fue un precursor de los derechos de los niños. En ese momento la labor infantil, el trabajo infantil, era lo más normal del mundo. O sea, Londres parecía cualquier ciudad latinoamericana. Niños trabajando, pobreza, y él solo escribió algo que podía ser diferente. Por eso a veces tenemos que ser más responsables por los que decimos que por lo que en realidad hacemos. Pienso que este momento, citando palabras de nuestros libertadores, aprovechemos estos momentos de efervescencia y calor. Vamos a libertar este país de una clase política desconectada que nos tiene agobiados, que viven en una burbuja, crecen en los mejores colegios de Bogotá, de sus respectivas ciudades, van a universidades prestigiosas a encontrarse con las personas de otros colegios y de sus mismos colegios, luego son elegidos o son delfines políticos y se empiezan a dar trabajo entre ellos, se empiezan a robar las obras, porque es lo más normal del mundo que acá en Colombia una obra valga 15 veces, 20 veces lo que debería valer. Corrupción e inmoralidad, de mucho tiempo atrás, eso no es nuevo. No es nuevo que los políticos hayan usado el Estado en beneficio propio. No es nuevo que una obra aquí cueste 15 y 20 veces más de lo que vale. No es nuevo que nunca se haya escuchado el amor popular porque ellos están entregados a otro tipo de cosas.
No es nuevo que no haya habido un debate ideológico que permitiera mantener al país, por lo menos en instantes económicos, como en una presencia mundial. No es nuevo que las universidades estatales se vuelvan ahora problemas burocráticos. No es nuevo que los maestros peleen por plata, pero no por calidad de educación. No es nuevo que los militares aparezcan en problemas legales. No es nuevo que existan organizaciones. Como acabamos de escuchar al gran Jaime Garzón, eso no es nuevo. Y no era nuevo en el 93 cuando él lo dijo, no es nuevo en el 2021. No nos inventamos nada, nos prometen proyectos políticos, dicen que nos van a defender, dicen, es que yo voy a hacer una política diferente. Dice el mismo viejo de 60 años que lleva 20 años en política. O sea, ¿cómo vas a hacer una política diferente? Tú eres la política. Y ahí están y se nombran Comité del Paro. Van y se presentan en el Palacio de Nariño para luego presentarse en los medios que también están amañados, porque por supuesto, también pasa lo mismo. Cuando los medios son de la revolución, son del pueblo, ayudan, luego se legitiman y se vuelven instituciones, como la BBC en Londres, donde Charles de Gaulle transmitió este gran discurso alentando a la resistencia francesa contra los alemanes. Y luego, 20 años después, la BBC censura el rock and roll inglés y tienen que transmitir las canciones desde plataformas marítimas que no están ubicadas en el territorio del país. Lo mismo pasa El Espectador, este gran pasquín que peleó Guillermo Cano, que peleó contra Pablo Escobar desde el periodismo, El Tiempo también. Ahora solo nos desinforman y nos van a mostrar a estos grandes negociadores, a estas mentes de la política latinoamericana, que entre otras cosas pareciera que 30 años de historia no le hicieron nada. Seguimos jugando como si Jimmy Carter fuera presidente y la URSS siguiera vigente. Seguimos jugando un juego de comunismo, de capitalismo, de izquierdas, de derechas. Nos repetimos lo mismo que se repetían en los años 70 los países desarrollados. Y claro, a ellos les conviene, pues son los que alimentan esos mitos para justificar matanzas, para justificar dictaduras, desde Pinochet, Videla. Los carteles colombianos fueron proveídos de armas que eran para las contraguerrillas Nicaragua. Contra las contraguerrillas nicaragüenses se suponía que iban a recibir esas armas. Grandes pilotos de la aeronáutica estadounidense como Barry Seal, para esto la película Made in America, Barry Seal, traficaba coca colombiana, la dejaba en Nicaragua, donde luego se llevaba en lanchas a Estados Unidos y el armamento iba y lo dejaba en Medellín. Entonces, venimos jugando este juego desde hace más de 30 años, donde no avanzamos, donde la clase política se ha enganchado en el poder y al que pareciera que fuera una conversación de ideologías, de proyectos, simplemente son dos caras de la misma moneda. Gana la oposición, roba. Gana el partido de gobierno, roba. Entonces, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos esperando? Yo creo que muchos hemos escuchado estas palabras. ¿Ustedes qué están esperando? ¿Que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos? Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie. No, pero nosotros seguimos así, en este absoluto cruce de brazos. Yo quiero que a nivel como de moraleja, que lo único que les quede a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando por otra parte. Y segundo, el artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Tiene una Constitución de... Y tienen tanta validez cuando las dijeron la primera vez como es ahora. Es el momento de los jóvenes, es el momento de hacer política.
Una clase de viejos que han estado 16, 20 años en un Senado no van a cambiar nada. No lo quisieron cambiar al principio, porque este dicho colombiano es más que verdad. Lo malo de la rosca es no estar en ella. Y punto. Y nos están sacando de la rosca, nos están sacando de la rosca a los jóvenes, no nos están dejando las oportunidades de asumir las responsabilidades que tenemos. Y es nuestro deber reclamarlas, pero no por vías de hecho, no. ¿Para qué? ¿Para qué pelear contra los edificios? ¿Para qué pelear contra los cajeros? ¿Para qué contra los bancos? Es hora de pelear contra las instituciones en su juego, amparados por la constitución política. Y si las instituciones se deben rehacer, se rehacen. Si se tiene que armar el Estado de Derecho otra vez, se hace. Miremos a Chile. Están a punto de hacer una nueva constitución, eliminando la que les dejó la dictadura de Pinochet. ¿Qué cosa más hermosa es eso? Y claro, lo lograron resistiendo en las calles, pero el proceso es político y es de negociación. Les recuerdo a todos esos jóvenes que a veces pareciera que nos inventamos el mundo, que el mundo nació por allá en el 97, en el 2000, en el 2002, digamos, los más jóvenes, y dicen, es que, ¿cómo me va a venir a dar consejos de política la generación que dejó matar a Galán? Claro, pero también es la generación de la séptima papeleta. Si no saben qué es un movimiento completamente pacífico y contracultural donde se imprimieron papeletas para convocar referendo constitucional en los periódicos, se entregaban en las calles como volantes y la gente fue y entregó esa sexta papeleta en las urnas, que obviamente no era válida, pero era una completa protesta. ¿Está de acuerdo con el referendo constitucional en Colombia? Sí. ¿Y eso en qué derivó? La Constitución de 1991, una obra maestra de derecho, donde por primera vez nos declaramos laicos, nos salimos de la dependencia de la Iglesia y del glorioso Partido Conservador. Nos salimos de un montón de cosas y propusimos unas diferentes, pero aún falta reconocer nuestra identidad. Siempre se nos ha contado la historia desde la media luna fértil, desde cómo en Mesopotamia se desarrolló la escritura cuneiforme y cómo Europa es la cuna del conocimiento mundial que lo irradia junto a la democracia. Pues no, la serranía del Chiviriquete es incluso más vieja que la media luna fértil. Y habían sociedades acá en Colombia, en el Perú. La historia no la podemos contar nosotros. Y ahora es momento de escribir la historia y de que el mundo nos empiece a mirar, en lugar de nosotros mirar cómo ocurren las cosas, como 30 años de historias no nos pasan. Les pongo un ejemplo, Sudáfrica, cuando se acabó el apartheid, por todas las métricas posibles, iba a ser un genocidio, iba a ser un baño de sangre y de venganza. Y no, fue un completo proyecto completamente pacífico. Y ahora Sudáfrica es parte del BRICS, el bloque de países que amenazan a la economía gringa. Fue parte de los no alineados en la Guerra Fría. Ellos se construyeron su propia identidad a través de formas de paz, a través de muchas cosas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué dejamos que el paro se lo apersonen? Y lo digo, la coalición de la esperanza, y no me importa el que se me venga encima, allá está haciendo politiquería. Nos va a matar. Los guerrilleros, los paramilitares, los narcos o los políticos. O como siempre, los tres, ¿no? Son responsables tanto como el partido de gobierno y ahora quieren venir a decir que fueron la cura, que ellos negociaron las condiciones nuevas, porque así hablan los políticos. Vayan y marchen mientras yo estoy en Francia. Saludito bien especial. Y se apersonan y nos quitan la voz, creen que estamos de acuerdo con todo lo que ellos digan, solo porque votamos una vez por ellos. Menos mal yo voté en blanco, la verdad. Pero eso es lo que nos tenemos que preguntar ahora como colombianos. ¿Cuál es nuestra identidad común? ¿La tenemos? Si no, construyámosla. Hagámosle para adelante. Este yo creo que ha sido el capítulo más difícil del podcast. Dejé que hablara mi efervescencia, lo que quería decir, todo lo que he tenido adentro viendo esta semana, cómo se mancha,
cómo se mancha una causa tan justificable, cómo se apersonan estos personajes vivorescos de todo lo que necesitamos como colombianos. Nos enferman y nos ofrecen la vacuna. Saludito ahí para los parceros de China y el COVID. Tenemos muchos problemas, claro. De las 50 ciudades más peligrosas del mundo, más de la mitad están en Latinoamérica. Y el año pasado, 3 estaban en Colombia. Pero también se supone que nos declararon el segundo país más feliz del mundo, ¿no? O sea, puede que te roben el celular, te den 4 puñaladas, pero seguro vas a conseguir indicaciones para el hospital. Te van a ayudar a llegar al hospital. Obviamente, somos el país segundo más feliz del mundo. Por eso creo que es ahora dejar de lado toda esta politiquería, toda esta tristeza y apersonarnos de lo que nos toca. La juventud debe apersonarse del país. Empecemos a lanzarnos, empecemos a producir contenido, empecemos a hablar en las plazas públicas, porque si no, vamos a seguir igual. El cambio no se va a lograr ahora, pero puede que sea el primer paso para un futuro. Y eso vale mucho más que todo lo que ha pasado. Y valdrá la pena lo que tenga que valer si podemos ponernos de acuerdo otra vez, generar una identidad colombiana que no se avale desde la violencia, que nuestro mayor logro no sea el 7 de agosto, la batalla de Boyacá, la muerte, no, que no lo sea, que sea otra cosa. Y por eso me gusta el valor que le ha dado a este paro la libertad del fútbol, y no el fútbol como convivencia del poder político, súper ricos, y patean un balón los domingos, no, yo no estoy hablando de equipos, de la Champions, yo no estoy hablando nada de eso, estoy hablando de la tregua en la Primera Guerra Mundial, donde en la noche de Navidad alemanes e ingleses jugaron un partido de fútbol en las trincheras en las que se estaban matando, y no hubo un solo atracado, no se disparó una sola bala, solo se jugó el balón de fútbol. Qué bonito que suena eso. Justifiquémonos por la libertad, justifiquémonos por cosas buenas. Y ya sin más, espérenos la próxima semana. Yo fui Fabián Liévano y esto es Audio Parásito. Cada colombiano las tiene todas, todo le va a salir y a lo bien y pa'lante, pero colectivamente nos metimos en la película de que nosotros no somos capaces de transformar nuestra realidad de manera colectiva y que estamos condenados al conflicto. Y nota que no hay pueblos condenados, esas cosas están en la mente y se pueden cambiar en la mente.